Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, en este capítulo tan importante. Y dice así la palabra de Dios, desde el versículo 12. ¿Ya lo tienen? Isaías 1, 12. Sí. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todos, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Así de pie vamos a un cántico muy importante, prácticamente es una oración cantada. Dice, renuévame Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren ser renovados? Amén. Sigamos. Sentarse, hermanos y hermanas. Bendito el Señor. Bueno, gracias a Dios por todo lo que se hace en la iglesia para obra, para honra y gloria del Señor y el beneficio de la gente, porque nosotros cuando servimos a Dios es a través de lo que se hace para la gente, es el servicio a Dios. Vamos a hablar entonces hoy, en los minutos que me quedan, sobre el arrepentimiento. Bueno, yo
En el mes de marzo estuve tocando unos puntos, a veces uno cambia porque los temas que lleva porque se presenta otra necesidad, ¿no? Y uno como pastor tiene que ir viendo la necesidad de la iglesia y así va enseñando. Entonces esta parte es como entender las doctrinas fundamentales para que el creyente las maneje, porque cuando uno tiene conocimiento de las doctrinas fundamentales, entonces quiere decir que las aplica a su vida, y claro, si aplica conforme, como lo dice la Biblia, entonces él va a crecer espiritualmente. Y luego, cuando hable el mensaje, lo va a hablar también bien, lo va a hablar en orden. Amén. Te voy a hacer un recuento así rapidito para llegar a esta parte del arrepentimiento. Aquí vemos en este capítulo, Isaías capítulo 1, donde Dios está llamando al pueblo de Israel, a su pueblo, el pueblo que él fundó, y que le dio su palabra, sus revelaciones, sus profecías. Pero el pueblo, hermano, se desvió. Fueron pocos los momentos en que Israel anduvo bien con Dios, cuando se levantaron líderes fieles, lograron que el pueblo caminara. Eso también da a entender que el pueblo solo no puede caminar, sin un líder no. Por eso Dios levantó profetas, levantó jueces, levantó reyes. Pero cuando estos líderes no iban en la voluntad de Dios, también la mayoría del pueblo se desviaba también. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Dios ha levantado, como lo dice Efesios 4, versículo 11 y 12, y dice: y él mismo constituyó, eso ya hablando de la iglesia, ¿no? Porque una cosa es el pueblo de Israel con la revelación y las leyes que Dios le dio, y otra cosa es la iglesia. Entonces, ¿qué puso Dios en la iglesia? ¿Sí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, o sea que si hay apóstoles, amén. Claro que no como los modernos que se nombran ellos mismos, sino que, y el título de apóstol no es como para destacar a una persona que es algo muy grande, no. Apóstol quiere decir enviado, que Dios lo envía, amén. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando Dios salva a la persona es para servir también. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y mire, esa palabra también hay que entenderla, que de pronto cuando la gente maneja el tema o la expresión santo, ya se cree, bueno, uno la maneja en el aspecto que como si fuera una imagen, ¿no? Y hacen imágenes. Pero nosotros manejamos el término santo es personas vivas ahora, amén. Hombres y mujeres que nacieron de nuevo, que se apartaron del mal y son hijos de Dios. Amén. Entonces, a esas personas que dice el apóstol, a fin de perfeccionar a los santos, quiere decir también que el santo no es perfecto. ¿Por qué es santo entonces? Porque Dios lo apartó para él, lo sacó del mundo y lo trajo a su pueblo. Y ahí en su pueblo entonces se perfecciona. ¿Para qué? Para servir. Amén. Entonces, cuando llegamos a esos términos, podemos decir, ¿cómo comienza esto de que alguien pueda salvarse? Ahí está, digamos, en la Biblia en varias partes está. ¿Qué es lo que Dios hace primero? Refiriéndonos, por ejemplo, a Noé. Dios le apareció a Noé y le dijo a Noé que hiciera un arca porque iba a mandar un diluvio en que su casa se salvase, dice la Biblia. Y Noé le creyó a Dios
Amén. Y comenzó a hacer el arca porque Dios se lo dijo y él lo creyó. En esa arca se salvaron ellos, porque la demás gente no creyó. Entonces, ¿qué pasó allí? Dios habló y hubo un hombre que le creyó. Amén. Y cuando el hombre le cree a Dios, entonces el hombre inmediatamente comienza a dejar todos sus planes, sus pensamientos, su manera de ser, y comienza a moldarse a la voluntad de Dios. Nadie puede decir, no, yo le creo a Dios, pero entonces yo vivo de acuerdo a mi propia voluntad. No he cambiado en nada. Así hay mucha gente en el mundo caminando por las calles. Dice, no, yo creo que hay Dios y mi Diosito y todo, pero ellos hacen es su propia voluntad y hablan su propio lenguaje. Ellos no obedecen nada. Entonces es como si Dios fuera como una energía así en el aire. No, Dios es un Dios personal. Amén. Entonces Dios habla para que le crea el ser humano. Esto también deja dicho que si Dios habla y espera que el hombre le crea, quiere decir que el hombre sí tiene la capacidad de creer, porque Él lo creó con la capacidad de creer. Y el hombre le responde por su propia voluntad. ¿Le responde a Dios sí o le responde no? Así que si usted, cuando recibió la revelación de Jesucristo por la predicación del Evangelio, usted dijo, creo, usted debe estar muy feliz usted hoy de haberle creído a Dios. Porque ¿qué es lo que dice cuando el Señor en San Marcos da la gran comisión? Ir por todo el mundo. Porque nadie puede creer si no sabe en qué va a creer. Hay que llevar la noticia para que la crea o no la crea. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, o sea, por todo el mundo, pero luego agrega a toda criatura, en todo el mundo. Esa es la gran comisión. Amén. Así que esto es de persona a persona. Que la persona, cuando oiga este mensaje, él decide creerlo o decide no creerlo. Pero inmediatamente Jesucristo definió eso. Él dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué se condena el que no cree el Evangelio? Porque el Evangelio es el anuncio que hay un Salvador para el pecador. Y que para poder ser salvo hay que creer en el Salvador. No es que Dios es malo, ay, ¿por qué salvó a este y a este no lo salvó? No, Él cuando murió en la cruz fue para que se salvara a todo el mundo. Porque así lo dice San Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, es un mensaje clarísimo y sencillo. Amén. Y luego el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, estoy diciendo esto para que los hermanos que están comenzando a predicar y todo vayan, para que vayan aprendiendo cómo es esto. Porque para que la gente se arrepienta, tienen que oír la verdad clara, qué es lo que es, en quién van a creer. Usted no puede presentársele a una persona diciéndole, amigo, si usted no deja la cerveza, usted no es salvo. Déjeme la cerveza para que se pueda salvar. Eso será el mensaje evangelístico. No que usted está en adulterio, tiene que dejar a esa mujer. No, eso no es por ahí. No le importa a usted cómo está él. Predíquele el mensaje claro de Jesucristo como Salvador. Amén. Entonces el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, él dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y vienen entonces estas preguntas. Pero ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído?
¿Cómo invocan a Dios si no han creído en Él? Pero luego viene, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero si usted sigue leyendo el capítulo, ahí dice que Isaías en su profecía dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, la gente desde el Antiguo Testamento para acá, Dios viene anunciando la buena nueva. En el Antiguo Testamento la anunciaba hacia el futuro, pero todos los que la creyeron hacia el futuro, que era hacia acá, ¿no? Todos los que creyeron ese anuncio de la promesa de Dios, de un Redentor, y creyeron en esa promesa, vivieron con fe en esa promesa, se salvaron, dice la Biblia. No se salvaron por cumplir una ley, sino por creer en la promesa de Dios. Pero ellos se salvaron porque creyeron. Y inmediatamente que la persona cree, comienza a obedecer a Dios. Y eso de obedecer a Dios hace que su vida cambie. Inmediatamente cambia. Cualquiera que esté aquí en este momento y diga: hoy es el día que me entrego a Jesucristo, y se entrega de verdad, seguro que mañana será diferente. Hoy mismo, si ya no voy a practicar eso. Porque todo lo que se practica en el mundo, en su gran mayoría, es cosas en contra de la voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a hablar entonces del arrepentimiento. Cuando la persona cree, porque para poderse arrepentir, ¿qué es lo primero? Oír. Amén. Oír la noticia. Hay un Salvador, único Salvador para la raza humana. Amén. El profeta Isaías dice: porque desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, amén, no hay otro sino yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así que el Salvador Jesucristo no es otro, es ese que habló allá. Lo que pasa es que se manifestó en carne para venir, porque es Salvador porque murió en lugar del pecador. Amén. Por eso es que es el Salvador. Yo les decía no hace mucho tiempo acá, si Jesucristo hubiera muerto en cualquier otra muerte, porque un día una gran multitud rebelde dice que lo llevaron a un despeñadero, lo iban a empujar, para allá lo llevaban, allá lo hubieran tirado y lo hubiera muerto allá. Dice, pero como Él es Dios también, ¿no? Se desapareció de medio de la multitud y no supieron para dónde cogió. Pero la crucifixión era la pena de muerte para los malhechores. Allí no iba nadie que no fuera una sentencia de muerte. Tiene que haber cometido muchos delitos para llevarlo a la crucifixión. Hoy en día todavía existe la pena de muerte en algunos países. Entonces, ¿por qué? Aquí hay muchas cosas que son hasta de caso judicial también, ¿no? Porque como toda la raza humana, en la desobediencia que tuvo Adán, toda la raza humana fue traspasada con el pecado. Así que todo el que nace ya viene con la naturaleza pecaminosa. De tal manera que al niño no se le enseña a ser egoísta, ni a robar. Llega a una casa y ve un carrito, se lo lleva en su inocencia, y él es inocente, pero nadie le enseña eso. Hay que decirle que no lo coja porque no es de él. Enseña a pegarle al otro, y las malas palabras con eso casi se estrenan para hablar. O sea que el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. O sea que por dentro está la naturaleza pecaminosa. Entonces el hombre en esa condición natural, nacido
en pecado, nacido con la naturaleza pecaminosa, él así no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que operarse un milagro en él, nacer de nuevo. Pero nacer de nuevo no es que él mismo lo va a hacer o cualquier otra ciencia lo va a hacer. No, la Biblia dice que es creyendo en el Salvador Jesucristo. Inmediatamente que el hombre entiende que así como vive no está bien. Amén. Y lo puede entender cuando se le predique que hay un Dios que es amor. Amén. Que hay uno que nos amó tanto que vino a morir en la cruz para que no seamos condenados por el pecado. Entonces, cuando se cree ese mensaje, eso se conecta inmediatamente con la obra de Cristo en la cruz. Y comienza el hombre, por eso por dentro sucede algo. Comienza a descubrir su pecaminosidad, su mala vida que lleva. Si no, yo voy muy mal. Si el hombre es casado, tiene hogar, comienza a pensar, oiga, mi familia ha sufrido mucho. Eso que se van con el dinero del sueldo y se lo gastan en la semana y no hay después para los hijos y peleas en el hogar y cosas. Él lo dice, no, yo voy muy mal así. Amén, yo voy mal. Y todo esto que hago, estas mentiras que he hecho, estafo por aquí, robo por acá, todo lo que la gente hace. Dice, no, yo por aquí voy muy mal. Entonces me han dicho que hay un Salvador y yo creo que sí. Y voy a entregar mi vida a Él. Amén. En el instante en que decida. Por eso, ese es un instante maravilloso. Y le voy a decir también a las visitas que están acá. Un instante muy especial en la vida. No hay otro momento que iguale. Amén. ¿Cuál? El momento que dice la persona, oiga, sí. Así la conciencia le dice internamente, es el Espíritu Santo, estoy perdido. Si sigo así me voy al infierno. Pero hay un Salvador que me puede amparar. Por eso es que el predicador tiene que llevar a la gente a ese punto en que diga, aquí no hay más alternativa. Estoy perdido. Pero me están mostrando el que me puede salvar. Así que yo creo en Él. Entonces dice, bueno, me entrego a Cristo. Cuando la persona pasa acá, o en cualquier parte donde esté escuchando la palabra, o solo allá en su cuarto, porque es posible que oyendo la palabra, de pronto allá comienza el Espíritu Santo a recordarle todo lo que ha oído, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y allá acá de rodillas en su cuarto, en su cama, dice, de Jesucristo, recíbeme, yo me arrepiento, yo me entrego a ti. Hermanos, hermanas y amigos, ese es un milagro grande que sucede. Por eso es que predicarle a la gente otra cosa, vean, los beneficios de Dios son maravillosos, pero los beneficios no salvan. Los milagros no salvan. Las bendiciones no salvan. Entonces cualquiera se pega de eso. Y cuando el predicador le dice, bueno, como tú eres hijo de Dios y tú vienes aquí, eres hijo de Dios y vas a recibir, y hasta le hablan de, ¿qué tal cuando le hablan de dinero? Vas a ser ricos, a tener comodidades, toda la que tú quieras. Oiga, yo voy aquí. Entonces, pero aquí no se ha mandado a predicar beneficios, sino a predicar el Evangelio, para que la gente se salve. Entonces, cuando es salvo, entonces sí tiene los beneficios de Dios para él. Por eso Jesús en el capítulo 6 de San Mateo, él dice, todas estas cosas, las materiales, las buscan los gentiles y las naciones. Pero vuestro Padre Celestial, le habló a sus discípulos, sabe de qué tenéis necesidad antes que le pidáis. Él lo sabe todo. Tú tienes alguna necesidad económica muy dura, Él lo sabe y lo está viendo. Pero ¿qué dice? Mas buscad primeramente vosotros el reino de Dios y su justicia. Subraya esa palabra,
justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Solitas vienen. Cuando uno cumple la fórmula, es una fórmula divina allí. Busco el reino de Dios y su justicia y las cosas me vienen. Porque así lo dice el Señor Jesús. Entonces, el arrepentimiento, desde el Antiguo Testamento está Dios llamando a su pueblo, como esta parte que leímos. Escuche lo que dice acá. Este mensaje. Dice el versículo 12, por ahí comenzamos la lectura. Ese es Isaías 1, versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Dios hablando por el profeta. ¿A quién? A su pueblo Israel. Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Esa palabra es una palabra despectiva. Para hollar mis atrios. Los atrios eran un espacio que había fuera del templo, muy amplio. Y de todo el que iba a entrar al templo, el lugar santísimo, pasaba por el atrio. Y los gentiles que se estaban acercando al pueblo como para convertirse, se quedaban en el atrio. Pero Dios dice que cuando ellos pasaban por ese atrio, pero que no andaban como Él les pedía que andaran, que andaban en maldades, andaban en transgresión, en tantos pecados, dice, ustedes pisotean mis atrios. Dios es agradado. Amén. Y luego dice, porque ¿para qué iban? Para ofrecer las ofrendas. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Todo lo hacían fuera de la voluntad de Dios. No era para adorar. Era un ritualismo, un formalismo sin fe. Amén. Y así no pueden funcionar las cosas. Y luego dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Hermano, terrible esto que estaba diciendo Dios aquí a su pueblo. Terrible. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Lo que hacían, ¿no? Que nunca llegue a nosotros eso, que estemos haciendo un culto y Dios diga así, ese culto para mí, no me están ofendiendo con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Que lo que está diciendo lo está viviendo. Amén. Y aunque no sea perfecto, está reconociéndolo y acogiéndose a la gracia de Dios. Amén. Cuando extendáis vuestras manos, yo me esconderé. Oiga, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pero mire que con todo eso hay una misericordia, una gracia que Él presenta. ¿Qué dice el versículo 16? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Esa es la gracia de Dios diciendo, deja de hacer lo malo, arrepiéntete. Amén, amén. Aprended a hacer el bien. Oiga, aprender a hacer el bien, porque están tan acostumbrados al mal. Le dice, aprende a hacer el bien. Aprender a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Qué llamado maravilloso. Amén. Porque muchos piensan, bueno, hay unos pensamientos muy equivocados. Algunos dicen, Dios es amor y Dios nos ama a todos. Claro que sí, Dios nos ama a todos. Por eso Cristo murió por nosotros, porque ama a todo el mundo. Pero Él está diciendo al pecador que se aparte de su pecado. Por eso mandó a predicar el evangelio, para que la gente se arrepienta, se aparte del pecado. Entonces por eso dice aquí el versículo 18, Dios le dice a los israelitas, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cuál es esa palabra? Estemos a cuenta, como un inventario. Cómo que has vivido la vida, las cosas que has hecho, que has dicho, que has pensado, todo aquello que me ha desagradado. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos cuando haya arrepentimiento. Amén. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Escuche esto, aquí nos habla el versículo 19 y el 20 nos habla de la voluntad también. Amén. Si quisiereis y oyereis, amén, comeréis del bien de la tierra, si quieres y oyes. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén, amén. Entonces, es indispensable que para que alguien se salve, tiene que arrepentirse. Y el arrepentimiento es dar media vuelta. Dice, bueno, por este camino que voy no continúo más, me regreso. Amén. ¿Y por qué media vuelta? Porque si da una vuelta entera, entonces se queda del mismo lado. Si voy para allá y doy media vuelta, pongo la cara para acá. Entonces no es de 360 grados, de 180, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que los que me están escuchando, su gran mayoría, los hermanos, saben qué es esto. Dice, oye, usted de pronto recuerda el día que usted dijo, me entrego a Cristo hoy. ¿Usted lo recuerda? Maravilloso día ese día, ¿no? Hasta aquí mi vida de pecado. Voy a caminar con el Señor. Bendito su glorioso nombre. Entonces, por eso cuando aparece Juan el Bautista, su mensaje fue candente. Fue tremendo el mensaje de Juan el Bautista. Vamos a San Mateo capítulo 3 y démonos cuenta. San Mateo 3 dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Recuerden que Juan el Bautista había sido profetizado que vendría uno, que vendría con el espíritu y el poder de Elías. Y Juan el Bautista fue ese hombre, no fue una reencarnación, no, sino el ministerio de Elías. Vino en Juan el Bautista y vino para presentar al Salvador. Amén. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién le decía? A el pueblo de Israel, que eran los que habían dejado a Dios. En ese momento Israel estaba subyugado por el imperio romano y estaban tan ciegos, hermanos, que prefirieron decirle Señor al emperador de Roma, que eran tan crueles, y despreciar a Jesucristo que era su Señor. Ustedes han leído aquello que dice en San Mateo, creo que es el capítulo 26, donde Poncio Pilato, gobernador en Jerusalén, pero romano, no había rey de Israel, habían despreciado todo. Se presenta el Mesías prometido y está presente y les habla del reino. Y cuando Juan el Bautista dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, era que el Mesías ya estaba ahí. Pero en el mismo capítulo también el mismo Jesús les dice,
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Amén. Y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en este anuncio. Pero ellos lo despreciaron. Por eso San Juan capítulo 1 versículo 12 es el que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, algunos poquitos, ¿no? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso ser hijo de Dios no es toda la gente. Y eso no es para ofender, sino para que uno conozca la verdad. Lo que la Biblia dice, que somos todos criaturas de Dios, pero hijos son aquellos que creen en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados, porque así es que puede llegar a ser hijo. Aleluya. Diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es la gracia de Dios, la gracia llegando, que la gente, y hermanos, estos 2000 años ha sido predicación de la gracia de Dios. Si tuviéramos una estadística, ¿cuántos han creído? A ver, ¿cuántos habitantes en el mundo de que Jesucristo murió y resucitó? ¿Cuántos habrán nacido en el globo terráqueo? Y de esos millones, ¿cuántos han creído en Jesucristo? En comparación serán pocos. La gran mayoría de la gente no ha creído. Y esto no se trata de decir yo creo que hay Dios, no. Es de creer en Jesucristo y recibirlo como Salvador. Por eso el creyente depende de eso. El creyente depende de que Jesucristo murió por él en la cruz. Pagó su culpabilidad. Pues yo decía que es un asunto hasta judicial, porque hay una condena. Hay un código que está diciendo: eres pecador y vas a ser castigado por tu pecado. Pero viene alguien y dice: yo pago esa condena, yo la llevo sobre mí, para que él quede libre. Esa es la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces la muerte de Cristo, allí se satisfizo la justicia divina. Allí quedó satisfecha la justicia de Dios, porque él murió, él solito, en lugar de todo el mundo. Y lo había dicho el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay un solo Salvador. Hay que creer en él. Hay que recibirlo en nuestra vida. Hay que arrepentirse del pecado. El mundo tiene muchas cosas que llaman la atención y admiran y la gente se pega de ellas, pero nada de eso te dará la vida eterna. Nada de eso te perdonará los pecados, sino que te añadirá más pecado cada día. Pero cuando entregues tu vida a Jesucristo, entonces el Espíritu Santo te sostendrá en una vida santa. Se lo digo también a los hermanos, no solamente a las visitas que tienen acá, a todos nosotros. Por eso esto tiene que ser una convicción profunda. Esto no es que yo creí por 5 años y después me aparté. Yo estoy aquí para ver si sí o no. No, usted tiene que tener convicción. De aquí no hay más alternativa. Jesucristo es mi Salvador y yo lo voy a seguir. Amén. Porque ¿hacia dónde más nos vamos? Como dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén, amén. Póngase de pie. Den un aplauso al Señor esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Terminamos este culto entonces adorando al Señor. A ver quién. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, vamos a cantar Renuévame, Señor Jesús. Amén.
Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser renovados? Hay una visita aquí que quiere entregarse a Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Qué momento maravilloso para recibirlo como Salvador. Inmediatamente la persona reconoce, es perdonado.